Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este día nuevo que el Señor nos ha regalado, este día lunes. Queremos compartir la palabra del Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que Él nos dé las pautas, nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder compartir esta palabra. Y quiero hacerlo a través de esta palabra que la habíamos compartido en la iglesia. Yo creo que ustedes tienen este folletito en su casa para que lo busquen, porque vamos a compartir esta palabra en el nombre del Señor. En el libro de Mateo capítulo 26, verso 41, dice la palabra del Señor: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, descansad. He aquí la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Quiero compartir esta palabra de oración y decir de que se hace más que nunca necesario que entremos en un tiempo de oración mucho más profundo. Yo sé que todos buscamos las formas de orar en nuestras casas, lo hacemos de distintas formas, en distintos horarios, pero se hace necesario profundizar en la oración más que nunca, y sobre todo la oración de cuerpo, la oración unidos, que es la que tiene mucha más fuerza. El ministerio de Cristo, hermanos, comienza con oración y termina con oración. Si usted se fija, toda la vida de Jesús estaba basada en la oración. Tanto compartía el mensaje, tanto oraba. Se iba a los lugares, a los montes, a los lugares apartados, al huerto, se iba a orar. La vida de él fue una vida de oración. Terminó orando. Lo vemos aquí, ¿verdad? En Mateo, antes de ir a Getsemaní, eran tiempos difíciles, no solo para Jesús, eran tiempos difíciles para los discípulos. Este camino desde el aposento alto hasta Getsemaní estaba lleno de tristeza, estaba lleno de pensamientos turbadores, angustiantes para los discípulos. Acababan de cenar, él acababa de lavarle los pies, estaba hablando de cosas que ellos no estaban entendiendo, como se acerca el que me entrega, o como un poquito me veréis, otro poquito no me veréis. Estaba hablando de cosas muy, muy difíciles de entender. Por lo tanto, los discípulos deben haber estado con bastante congoja y tal vez hasta turbados por las circunstancias. Por eso que en el capítulo 14, ¿cierto?, de Juan, el Señor les habla y les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Si han creído en Dios, en mi Padre, crean también en mí. Y el Señor les da una palabra de aliento, porque sabe que venían días difíciles. Se acercaban los minutos
pronto a llegar al huerto. Y mientras ellos, cierto, descendían desde el aposento alto, hasta que después pasaron al otro lado y empezaron a subir hacia el Getsemaní, eran horas difíciles para Jesús, horas difíciles para los discípulos y sobre todo, hermano, eran horas difíciles que iban a venir después. Por lo tanto, orar se hacía necesario. Por eso cuando el Señor los invita a orar, era seguramente para que lo acompañaran. Él ya se estaba sintiendo solo, ya estaba entrando en esa angustia de saber que iba a venir ese tan horrendo sacrificio y esa terrible muerte que iba a tener que enfrentar. Más que nunca necesitó sus compañeros de oración, pero el cansancio les impidió acompañarlo a orar. La tristeza, dice en otra palabra, en otra versión, les impidió acompañarlo a orar. Se quedaron dormidos, estaban cansados, tal vez turbados, acongojados, afligidos por todo lo que Jesús les venía hablando ya desde la cena, ¿verdad? Entonces, la oración era lo más importante. Luego, al pasar, cierto, también vieron por ahí algunas vides y el Señor les habla de Juan 15, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando el Señor le está diciendo eso, también le está tratando de animar a que permanezcan en Él, porque los días que vienen serían días difíciles. Luego el Señor pasa todo este proceso difícil y antes de ser arrestado, allí en medio tal vez de las viñas, en medio de ese huerto, el Señor hace esa tremenda oración de Juan 17, donde el Señor, ¿verdad?, ora por sus discípulos, donde Él les habla y les dice, yo le ruego, Padre, por ellos, no son de este mundo. Dice, sino los que me diste, porque son tuyos, ruego por ellos, para que los cuides, ¿verdad? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, Padre, en tu verdad. Y le dice después en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer. Es increíble, pero el Señor se dedicó a orar en los momentos previos a ser entregado. Amados hermanos, la oración se hace necesaria en este tiempo. La oración de cuerpo, la oración en unidad, ¿verdad? Accedemos a nuevas dimensiones cuando empezamos a orar, cuando dedicamos tiempo para orar. Esta es la oración de la primera hora. Esta es la oración, ¿verdad?, que traspasa ese tiempo, la hora de oración. Ahí es donde empiezan a pasar cosas. Podemos orar 10 minutos, 15 minutos, pero cuando tú empiezas a orar una hora, algo empieza a suceder, ¿verdad? Accedemos a nuevas dimensiones de unción. Cuando empezamos a orar, cuando entramos en un tiempo de oración profundo, más extendido, cuando rompemos la barrera, ¿cierto?, de la hora de oración. Es tan importante juntarnos a orar, ¿verdad? Se consolida el llamado de Dios de manera única, sobrenatural en nuestras vidas. Cuando empezamos a orar, entendemos nuestro llamado, entendemos nuestro propósito, entendemos por qué hacemos las cosas. Luego de una hora de oración, ¿cierto?, nuestro espíritu empieza a ser tocado por el Espíritu Santo. Empezamos a sentirnos quebrantados, empezamos a sentirnos como desarraigados de esta tierra, como flotando, porque ya entramos en una oración profunda de nuestro espíritu, con el Espíritu del Señor. Empezamos a ser más sensibles a Dios después de un tiempo de oración, después de una hora de oración. ¿Sabe lo que también acontece? Que empieza a venir el discernimiento espiritual, empieza a aumentar
empezamos a entender cosas, Dios nos empieza a hablar y nosotros empezamos a entender lo que Él nos habla. Empezamos a entender sus propósitos, lo que Él habla dentro de nuestro corazón. Podemos empezar a escuchar su voz en el espíritu nuestro y podemos discernir la voz del Señor. Este desafío de oración de 1 hora, hermanos, no es competir, no es por hacerlo o por creer que somos más capaces. No, porque si no lo hacemos con fe, no tendrá ningún respaldo. Orar 1 hora como lo hacía el Señor, o más de 1 hora, cuando le dice, no podéis, ni pudiste haber velado 1 hora siquiera, era como el mínimo, orar 1 hora. La oración se transforma en ese tiempo en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, en una batalla emocional, donde empezamos, ¿cierto?, a morir en nuestra carne, en nuestra humanidad, y empezamos a sacar lo mejor de nosotros. Empezamos a sacar ese hombre guerrero, esa mujer guerrera, ese hombre lleno de fe, esa mujer llena de fe, llena de fuerza, ¿verdad? La carne no quiere orar. La carne detesta orar. Hermanos amados, Jesús les enseñó a sus discípulos a ser persistentes en la oración. No es algo que se da de un día para otro. La persistencia nos enseña a tener disciplina de oración. La persistencia nos enseña hábitos. Por lo tanto, es súper importante que seamos persistentes en este tiempo de oración. La causa principal de la fatiga espiritual, el cansancio espiritual, es el descuido en nuestra vida de oración. Muchas veces nos sentimos desanimados, desalentados porque realmente hemos descuidado la oración. La parte más esencial en la vida nuestra es la oración. Por eso es que es importante que pongamos atención a eso. La vida de oración es tan importante como el aire, como el agua que necesita nuestro cuerpo, como la comida, ¿verdad? No es el trabajo en la obra del Señor los que nos quitan la fuerza, sino que es la falta de oración. Muchas veces decimos, no, es que es mucho trabajo, estamos desalentados porque hemos trabajado mucho. No, es porque hemos descuidado la oración. No abandonemos nuestra vida de oración. En la oración encontraremos la fuerza para seguir. Busque su altar de oración. Búsquelo. Usted lo debe tener en la casa. Se le fue entregado. Y dediquemos y consagremos 1 hora de oración. Van a recibir, hermanos, hoy más ratito, los grupos de oración los voy a enviar a las redes, en donde va a estar su nombre. Va a haber una persona a cargo para recordarle el día que le tocará orar. Le tocará 1 vez en la semana la hora de oración, o como dijéramos, la oración de madrugada. ¿Ya? Lo vamos a hacer de 6 a 7 de la mañana, porque es la hora, digamos, donde comienza el día trabajado, el día para el trabajador, de 6 a 7, ¿ya? Y 1 vez por semana le va a tocar orar. Cubriremos toda la semana, de lunes a viernes, con la oración de la madrugada, ¿ya? Así que usted va a recibir en su WhatsApp la lista y su nombre en el día que le tocará orar. Esté atento, vamos a fortalecer la oración, vamos a ser persistentes en la oración y vamos a ponerle mucho más énfasis a la oración y especialmente en este caso la oración de madrugada. Los motivos de oración también se los voy a dar porque van a ser motivos generales de lo que la iglesia, nosotros necesitamos orar. Amén. Así que Dios les bendiga. Espero que encuentre su altar de oración, la oración de la primera hora. Búsquelo, usted lo tiene en su casa y vamos a orar.
En el nombre de Jesús, ahí donde usted está, cuando usted reciba este audio, haga la siguiente oración. En el nombre de Cristo diga: Señor, yo declaro que soy tuyo, soy libre de toda excusa que me impide orar una hora. Denuncio y confronto todo apetito desordenado que me ha engañado diciendo que no puedo orar una hora. Hoy seré productivo y efectivo en los negocios de mi Padre. Lo haré en el nombre de Jesús. Una hora de oración es nuestro desafío. Y más que la hora de oración, la oración de la madrugada. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho. Seamos responsables, seamos prudentes. El Señor está con nosotros. Bendiciones.